va a dar como las directrices o la orientación de cómo va a ser este trabajo virtual. Entonces, por favor, todos muy atentos. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano, y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas, donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje, y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista, que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía.
Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo... Listo, chicos. Entonces, a partir pues de esta activación para nuestra clase virtual, pues vamos a empezar pues digamos que lo grueso del día de hoy. Bueno, en primer lugar me gustaría de pronto compartir cómo fue esos orígenes del pensamiento evolucionista, pues tener en cuenta que en un principio pues no sabíamos que la evolución hacía o ejercía fuerzas, digamos, pues para encontrar la diversidad biológica que actualmente encontramos. En este pequeño gráfico pues encontramos algunos autores que contribuyeron con sus visiones, con sus postulados para la consolidación de lo que actualmente conocemos como selección natural. De esta manera, démonos cuenta que más hacia 1700 apareció un científico o bueno, alguien interesado pues en este tema para dar explicación referente a cómo evolucionaban las especies y aparece un conde, Buffon, se conocía en ese tiempo como Buffon, y digamos que él postuló que las especies surgían, o sea, estaban en la Tierra y de un momento a otro estas comenzaban a evolucionar. Digamos que él no conocía lo que era de pronto ancestro común, que ya ahorita más adelante lo vamos a ver. Por el lado de Hutton, cambio geológico gradual, él propuso eso. Él fue consciente que la Tierra a lo largo de mucho tiempo pues iba cambiando geológicamente y aquí aparece alguien de pronto un poquito afectado en su tiempo pues por lo que propuso. Encontramos a Lamarck, él digamos propuso lo que es el mecanismo del cambio de las especies y digamos que eso estaba más centrado hacia los caracteres adquiridos. ¿Qué quería decir Lamarck o qué proponía Lamarck? Decía que por necesidad las especies iban evolucionando. Les voy a tratar de dar un ejemplo para que se lo imaginen. Digamos que él explicó que el alargamiento de cuello en las jirafas había sido por necesidad. Todas tenían el cabello, el cabello no, sino el cuello corto y por necesidad de alcanzar sus frutos en la parte superior de los árboles, eso hizo que la descendencia fuera alargando el cuello. Eso fue lo que propuso Lamarck en su momento. Obviamente fue muy criticado en su momento y fue totalmente rechazado. Eh, También apareció alguien llamado Cuvier. Digamos que Cuvier decía que las especies evolucionan a partir de catástrofes, incluida la del diluvio, que menciona la Iglesia Católica a partir de Noé. Él decía que a partir de esas catástrofes que ha venido presentando la Tierra, las especies iban cambiando. Otros científicos también contribuyeron mucho, digamos Smith se dio cuenta que había una secuencia de los fósiles. Perdón. Él al analizar y encontrar los fósiles, se dio cuenta que los organismos más complejos estaban en la parte alta de la Tierra y las especies o las formas de vida más sencillas, por decirlo de una manera, estaban más en el fondo, digamos, a nivel geológico. Él se dio cuenta que había una secuencia, digamos, que podría inducir o a pensarse ya en evolución. Lai, por ejemplo, también se dio cuenta que la Tierra es muy antigua y como se los he mencionado en las clases presenciales, pues se estima que más o menos el planeta Tierra tiene unos 4.600 millones de años y si hablamos de vida como tal, se estima que estamos hablando más o menos de 3.400 millones de años, donde aparece la primera forma de vida. Ya a partir, digamos, de estos elementos que algunos científicos pudieron establecer y pudieron llegar digamos, como a un poco consolidado, aparece nuestro amigo Darwin y Wallace. Tal vez ustedes siempre han oído de Darwin, pero como nos mostraban en el video, Wallace y Darwin llegaron a la misma conclusión, lo que denominaron selección natural.
Es decir, que por condiciones ambientales y otros factores se seleccionan las adaptaciones o las características más favorables para ese momento. Recuerden el ejemplo que les propuse hace 2 clases, creo, sobre la mariposa, perdón, sobre la polilla, que en un momento era blanca y después por contaminación en su zona, pues favoreció el carácter de color negro, pues porque digamos que se camuflaba más para sus depredadores. Entonces, importante que ustedes no dejen a Wallace de un lado, sino Darwin y Wallace llegaron a la misma conclusión y por eso publicaron al mismo tiempo pues, sus postulados. Sin embargo, pues como Darwin escribió El origen de las especies un año después, pues nosotros conocemos mucho más a Darwin que a Wallace, pero tanto Darwin como Wallace tuvieron la misma conclusión, eso para tenerlo en cuenta. Bien, chicos, permítanme selecciono aquí el puntero. Entonces aquí encontramos una de las evidencias, ¿cierto?, que estudió Darwin en las Islas Galápagos. Él se dio cuenta que, o pudo establecer en su momento, que a partir de una sola especie aparecieron otras especies, teniendo en cuenta, digamos, que su dieta alimenticia. A esto se le llama radiación adaptativa, ¿sí? Gracias a los registros que hizo Darwin, pudo establecer que todas estas 4 especies se originaron de una sola, que encontramos acá. Yo quiero que observen muy bien la forma de este pico, de este ejemplar, y dense cuenta que cada una de estas especies tiene una forma de pico totalmente diferente. ¿Por qué esa razón? Pues simplemente por su entorno, su ambiente, se seleccionaron algunas características a partir de una sola especie. Por ejemplo, si observamos nos damos cuenta que este pinzón de grande de tierra tiene un pico adaptado para semillas muy grandes. Dense cuenta que se ve un pico grueso, se ve fuerte. Y dense cuenta de esta otra especie, chicos, que le llaman pinzón pequeño de tierra, con pico adaptado para semillas más pequeñitas. Dense cuenta que es más puntudo el pico, más pequeñito. Por ejemplo, este que está adaptado pues para toda la parte, digamos, de atrapar insectos, dense cuenta que es mucho más puntudo, ¿cierto? Porque está especializado en atrapar insectos, y dense cuenta este que está adaptado para las hojas, ¿cierto? A este se le llama pinzón arbóreo vegetariano. Entonces, a partir de esto fueron evidencias, ¿cierto?, que Darwin pudo, digamos, que instaurar lo que ahora conocemos como selección natural. A lo largo de este proceso, yo les voy a mostrar esas evidencias que permitieron que los postulados de Darwin y Wallace llegaran a lo que conocemos como actualmente como teoría evolutiva a partir de la selección natural. Es importante mencionar que cuando hablamos de teoría, chicos, no simplemente hablamos como algo. Una teoría, pues digamos, en el común es algo como cualquier cosa, como si fuera mentira, ¿no? Desde las ciencias, cuando hablamos de teorías, porque hay las suficientes evidencias para afirmar algo. Podríamos estar hablando prácticamente de una ley de la naturaleza. Obviamente tenemos que seguir investigando porque hay muchos eslabones perdidos en varias ramas evolutivas de diferentes organismos, pero pues digamos que sí tenemos algo base y sabemos que la selección natural está ocurriendo, inclusive nosotros hacemos parte de eso y ya más adelante les voy a mostrar. Bien, chicos, aquí recordando un poquito, recuerden los postulados que yo les escribí en el taller escrito, pero pues aquí los vamos a mostrar un poquito de forma gráfica, pues para que nos queden un poquito más presentes. El primer postulado de la teoría evolutiva, pues todos los individuos varían en una población, cada uno de los integrantes de una población difiere de los demás en muchos aspectos. Dense cuenta, esta población, todos estos individuos pertenecen a la misma población, pero no hay dos iguales de estos caracoles, de estos moluscos. Ahora dense cuenta de esta población de lobos. Todos no son totalmente iguales. Obviamente tienen unas generalidades que los hacen pertenecer a la misma población y a la misma especie, pero si vamos al detalle, cada uno de esos es único. En cuanto al postulado 2, chicos, pues es importante tener en cuenta, como los hemos venido trabajando, que los caracteres serían de padres a descendientes. En este caso vemos estos pelirrojos, donde ese carácter recesivo fue transferido, digamos, a sus hijas y fue dado por la madre, ¿cierto? Eso es una rareza porque pocas veces, digamos, que ese carácter recesivo pues, está, y más en todos los hijos, pero pues siempre hablamos de probabilidades, ¿no? Y la probabilidad existía y miren, dense cuenta, esta mujer le pasó su color rojizo a sus hijos. ¿Listo? Y dense cuenta, acá tenemos un ejemplar de jaguar.
Digamos que en la naturaleza no es muy normal ver un jaguar negro, ¿cierto? Pues porque eso es una alteración a nivel genético en el pelaje de los jaguares y además, digamos que no es un carácter muy favorable para la hora de la caza. Un carácter más favorable para la hora de la caza son esta tonalidad que es un pardo y en este caso, pues el alelo dominante pues fue presente en la cría de esta hembra jaguar. Seguramente por su padre, pues sus hijos aparecieron con el pelaje pardo. Eso en cuanto al postulado 2. En cuanto al postulado 3, desde la teoría evolutiva y basada en la selección natural, pues recordemos que algunos individuos no logran sobrevivir y reproducirse. En cada generación, algunos individuos de una población sobreviven y se reproducen con éxito, pero otros no. Observemos un momentico estas dos imágenes, ¿cierto? Ustedes saben que las tortugas, estos reptiles, ponen gran cantidad de huevos, ¿cierto? Estamos hablando de 200 hasta 300 huevos, y muchos de esos individuos no logran llegar a la adultez. Estamos hablando de que por ahí el 2% de esos 300 huevos llegará a la adultez, es decir, muy poco. Muchos, a la hora de salir de su huevo de eclosionar, son atrapados por aves, otros ya cuando pues, logran llegar al mar, pues también son depredados por otras especies y solo algunos pocos llegarán, digamos, que a la adultez. Lo mismo pasa aquí con perdón, los guepardos. Aquí vemos una hembra guepardo con sus dos crías y digamos que esta especie está en peligro de extinción, además pues de ser reconocidos pues por ser los felinos más rápidos del mundo. Están entrando a algo que se llama cuello de botella, donde no hay tanta variabilidad a nivel genético y cualquier enfermedad podría terminar acabando esta especie. Eh, Tengamos en cuenta que ellos comparten hábitat con otros felinos mucho más grandes que ellos, que son los leopardos y los leones, y también son atacados o digamos que compiten por recursos, compiten por territorio pues, con otras especies que son mucho más fuertes que ellos y han sido desplazados y diezmados por estas especies. Digamos que hay una ventaja para estos individuos. En el caso de que estos dos cachorros sean machos, van a poder entablar como una sociedad, digamos que les va a permitir tener mayor éxito reproductivo. Pero si hay un macho y una hembra, difícilmente llegarán a adultos y generalmente mueren, digamos, en ese transcurso para llegar a la adultez. Bien, y llegamos a nuestro último postulado, el 4, que también lo encontraban en su taller escrito. Entonces, la probabilidad de supervivencia y reproducción de un individuo depende de sus características. Los individuos con caracteres que les confiere ventaja sobreviven más tiempo y dejan mayor número de descendientes. Un proceso conocido como selección natural, que era lo que, digamos, en el video nos explicaban y yo traté también de reafirmarlo. Aquí vemos una especie, ¿cierto? Una especie de ave que se caracteriza por hacer este tipo de nidos para atraer a sus hembras o con las hembras que se quiera reproducir. Y resulta que estas aves, entre más grande sea el nido, va a atraer más hembras. Es decir, que si un macho es poco hábil, muy poco hábil para la construcción de un nido grande y atractivo para una hembra, este macho no tendrá la posibilidad de reproducirse, lo cual lo podemos evidenciar a partir de este postulado 4. Bien, chicos, pues algunas características que nos hacen reafirmar sobre la teoría evolutiva las podemos ver ahorita. Esto se llama biología comparada. Y dense cuenta, chicos, que hay unas estructuras que se presentan en diferentes grupos de organismos, ¿no? Tienen las mismas estructuras de diferente manera o de diferente posición, o un poco más corto o un poco más largos y también digamos que difieren esas estructuras en funcionamiento. Hay unas que están adaptadas para volar, otras que están adaptadas para nadar, otras que están adaptadas para correr y otras digamos que como para agarrar las cosas, ¿cierto? Dese cuenta que tanto el húmero, el cúbito, el radio, el carpo, metacarpo y las falanges están distribuidas en esta variedad de organismos totalmente diferentes con unas estructuras digamos, a nivel de función diferentes, pero con un mismo origen común. A eso le conocemos como un ancestro común. Y esas estructuras que se comparten en diferentes especies, pero que tienen un ancestro común, le denominamos estructuras homólogas.
Bien, en este momento les voy a compartir probablemente el organismo que dio origen a toda esta variedad de estructuras, para que lo observemos. Según la ciencia y las evidencias que tenemos y los fósiles, encontramos que esta especie es uno de los candidatos a ser el primer amniota que vivió hace 300, entre más o menos 320 y 305 millones de años, en lo que ahorita conocemos como la actual República Checa. Es decir, que podríamos afirmar que este es nuestro ancestro común entre aves y entre mamíferos. ¿Listo? Que eso fue lo que ahorita les mostré básicamente. Cuando hablamos de primera amniota, recordemos el video que vimos en clase presencial, donde yo les mostraba o les hacía la pregunta a algunos cursos de qué había sido primero, si el huevo o la gallina. Y recordemos que en ese momento nos mostraron una adaptación donde algunos organismos ya podían colonizar lo que conocemos actualmente como tierra y pudieron forjar algo, un huevo que permitiera, digamos, el desarrollo embrionario sin necesitar el medio acuático en el océano. Alguien me silenció, entonces no sé quién sería, pero bueno, entonces cuidado por ahí con las manitos. Bueno, esto es en cuanto al primer amniota. Bueno, aquí quiero presentarles lo que es el árbol evolutivo de vertebrados, el posible árbol evolutivo, donde encontramos, muy importante que ustedes tengan en cuenta que esto nos marca lo más antiguo y esto lo más reciente, ¿cierto? Entonces los primeros vertebrados pues fueron los peces, después pasamos digamos a los anfibios y aquí encontramos algo que se llama amniota, ¿cierto? Que era lo que yo ahorita les explicaba, que fue esa posibilidad de poner los huevos en la tierra y posteriormente inclusive los mamíferos poder desarrollar embrionariamente a nivel interno de su cuerpo. Estos amniotas se separaron en dos grandes grupos, los sinápsidos, que son estos, y los sinápsidos somos todos los mamíferos. A partir de este grupo, de este ancestro común, se diversificó todo lo que actualmente conocemos como mamíferos. Y por el otro lado aparecieron los saurópsidos, perdón, donde estaban las tortugas, donde habían los dinosaurios, donde estaban los cocodrilos, y obviamente esto, digamos que este linaje permitió la evolución de las aves. Actualmente sabemos que y hay evidencias científicas de que las aves evolucionaron de algún grupo de dinosaurios, que de cierta manera los dinosaurios están muy cercanos a nivel evolutivo de los reptiles. Digamos que desde la ciencia a esto se le denomina cladogramas y básicamente lo que nos muestra es las relaciones evolutivas, ¿cierto? Aquí partimos de nuestro ancestro común, que fue el que les mostré, y pues a partir de esto pues se aparecieron diferentes grupos, ¿no? Dos linajes como tal, que son los sinápsidos, que es todo el grupo de mamíferos, y aquí pues los saurópsidos, más específicamente los diápsidos, por acá aparecen los saurópsidos, y aparecen los diápsidos, ¿cierto? Los diápsidos, pues digamos que dieron origen a lo que es los arcosaurios, perdón, donde encontramos los cocodrilos que actualmente viven y todo ese linaje, digamos, de dinosaurios, ¿no? Hagamos un repaso corto de algunos que están presentes o cómo se veían, digamos, hace millones de años. Pues los mamíferos, pues gracias a la extinción masiva de dinosaurios, nos permitieron evolucionar y ser muy diversificados y actualmente podemos decir que somos los reyes actuales del planeta Tierra. Por acá se extinguieron algunos anápsidos. Los anápsidos más o menos lucían así. A ver, ok. Carito, ¿me confirmas que me estás escuchando, por favor? Sí, Alejo, te escucho bien. Sí, ok, gracias. Por acá encontrábamos plesiosaurios, que estos sí ya fueron extintos, así lucían los plesiosaurios. También encontrábamos los ictosaurios, también extintos, así lucían, digamos, esos ictosaurios, muy característicos en algunas épocas. Teníamos aquí todo, digamos, todos los reptiles que actualmente los vemos, que son, digamos, los lagartos y las culebras o serpientes, esos actualmente viven y era este grupo, dense cuenta de dónde viene.
Las tortugas, que digamos que los científicos han tenido un poquito de dificultad a la hora de establecer pues su conexión evolutiva, los cocodrilos, ¿cierto? Y caimanes que actualmente pues están sobreviviendo, y pues todo ese grupo de dinosaurios, ¿cierto? Que lo tenemos en este sector, donde prácticamente están todos extintos. Los únicos representantes a nivel evolutivo, pues, según las evidencias científicas, pues son las aves. Eso, digamos, como a nivel general, digamos, el árbol evolutivo de los vertebrados. Bien, como también tenemos estructuras homólogas, ¿cierto? Que yo les decía, o bien les decía que esas estructuras homólogas se caracterizan por tener un origen común, el cual pues les presenté el posible origen común de todas esas estructuras, pues también en las estructuras que en función se parecen en la actualidad, pero tienen un origen diferente. En este caso, pues vemos las alas de un insecto, de una libélula, y en este caso, unas alas de un ave. Sabemos evolutivamente que no tienen nada que ver, ¿cierto? Pero en funcionalidad son similares. Es decir, que esas estructuras, digamos que de cierta manera evolucionaron independientemente y en la actualidad tienen una función en común. De esta manera, esto le denominamos evolución convergente y puede producir estructuras similares en lo externo que difieren anatómicamente. Digamos, en este caso, pues el ejemplo más representativo pues, pueden ser las aves. Bueno, también otras evidencias, pues, tenemos estructuras vestigiales, ¿cierto? En este esquema vemos estas estructuras, digamos, que tienen una función actualmente en la salamandra, ¿cierto? Los huesos de la extremidad posterior de la salamandra tienen como función el soporte y la locomoción. Pero dense cuenta que si ustedes vieran el sistema esquelético, tanto de una ballena como de una boa constrictor, encontrarían estructuras vestigiales. Estas, las que están encerraditas, ¿cierto? Y pues en la actualidad no hay una evidencia de que tengan una función. Sí nos dicen que obviamente tuvieron un origen evolutivo y en algún momento esta estructura tuvo algún funcionamiento, pues, digamos, en sus antepasados. Se dice, ya digamos que se ha armado pues esa historia evolutiva de las ballenas y los antepasados de las ballenas pues eran terrestres, antes digamos de haber evolucionado a ser acuáticos, ¿cierto? Eso en cuanto a las estructuras vestigiales, pues para tenerlo en cuenta. Entonces, estructuras vestigiales son estructuras que en la actualidad no tienen función. De hecho, usted como humano también tiene estructuras vestigiales que en la actualidad no se sabe que tengan una función. Digamos, para no ir tan lejos, pues, ¿cuántos no se han enfermado del apéndice? Pues evolutivamente, nosotros antes éramos herbívoros y digamos que esta estructura tenía una función a la hora de triturar las semillas. Como nosotros, gracias a la evolución, cambiamos pues nuestra dieta, actualmente no se conoce como una función. Sin embargo, lo que les digo, estamos en continuas investigaciones y actualmente se dice que de pronto eh, la bueno, esta estructura puede tener una relación a nivel inmunológico, pero pues seguimos en este estudio. ¿Listo? Listo. Otras evidencias de que nosotros o digamos las especies venimos de una sola, de un ancestro común y que tenemos unas similitudes evolutivas. En este caso, pues nos damos cuenta que tenemos unas similares biológicas con otros mamíferos. En este caso, dense cuenta cómo es el embrión de un ratón, de un cerdo y de un ser humano. Obviamente, si nosotros observamos, vamos a darnos cuenta que tienen unas estructuras supremamente parecidas, lo que nos indica de que nosotros venimos de un ancestro común. Aquí nos mencionan que, digamos, las etapas embrionarias revelan relaciones evolutivas, etapas embrionarias tempranas de un ratón, que en este caso es este, un cerdo, que es este, y un ser humano, que es este, ¿cierto? Presenta características anatómicas similares. Esto lo llamamos recapitulación desde la evolución, eso para que lo tengan en cuenta. Bien, chicos, también conocemos algo y digamos, pues esto también hace parte de las evidencias de que todas las especies evolucionan, algo que denominamos selección artificial. Dese cuenta que en unos pocos miles de años, cómo ha cambiado tanto una sola especie a partir de la intervención humana. Nosotros a partir de la domesticación del lobo pudimos seleccionar algunos caracteres que se iban presentando en algunos lados hasta llegar a toda la diversificación de razas que actualmente tenemos.
Bien, entonces digamos que esa gran diversificación a partir de una sola especie en pocos miles de años, imagínense eso multiplicado por millones de años, todas las especies que podrían, digamos, aparecer a partir, digamos, de todos los factores evolutivos que ya hemos venido trabajando. Dense cuenta, chicos, que esto también lo vemos en perros, en aves, digamos, hay palomas con ciertas características, pero todas tienen un origen común. Más ejemplo, más claro de que la evolución existe, se presenta actualmente, pues creo que es esta la del lobo, donde hemos podido seleccionar algunas razas. Inclusive ya podemos establecer barreras de reproducción. Difícilmente, anatómicamente, este perro se va a poder reproducir con un perrito tan pequeño. Ya ni siquiera se pueden reproducir. Hemos diversificado tantos sus caracteres que ya difícilmente se pueden reproducir entre algunas razas de perros. ¿Listo? Sin embargo, pues todavía son muy cercanos y todavía podría haber una reproducción. Usted se ha preguntado de pronto cuando cruzan un caballo con un burro, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes han escuchado hablar de híbridos también. Resulta que obviamente hay una compatibilidad genética y puede dejarse una descendencia, pero cuando hablamos de híbridos, absolutamente todos los híbridos son infértiles, no pueden dejar descendencia fértil. De esta manera, si hay dos especies, digamos que cercanas, y ese individuo puede dejar descendencia fértil, podríamos estar hablando de una nueva especie. ¿Listo? Eso digamos que es también la barrera del concepto de especie para que lo tengamos en cuenta. Y tengamos en cuenta también, queridos estudiantes, pues las causas, perdón, de la evolución, las cuales las trabajamos en todo lo que fue la genética de poblaciones a partir del principio de Hardy-Weinberg. Y recordemos esos procesos y esas consecuencias. Recordemos que esos procesos son la mutación, el flujo génico, la deriva génica, el apareamiento no aleatorio, la selección natural y sexual. ¿Y cuáles son las consecuencias, pues, digamos, de esos procesos? Pues, digamos, la mutación, debemos tener en cuenta que crea nuevos alelos, aumenta la variabilidad, el flujo génico aumenta las semejanzas de poblaciones diferentes. Recordemos que el flujo génico está más ligado hacia la migración e inmigración de algunas poblaciones que puede, digamos, llevar a cabo, pues, una posible evolución. La deriva génica, pues, origina un cambio aleatorio en las frecuencias alélicas, puede eliminar alelos, que era lo que yo les comentaba en clases anteriores, donde puede haber de pronto catástrofes que permitan, o cambios a nivel ambiental que permitan la pérdida de alelos en alguna población. Y recordemos que generalmente no hay un apareamiento aleatorio, ¿cierto? Esto hace que haya un cambio en las frecuencias genotípicas, más no en las frecuencias de alelos. Recordemos que las frecuencias genotípicas van más ligadas hacia las frecuencias de heterocigoto, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, y las frecuencias de alelos van relacionadas hacia las frecuencias dominantes, de alelos dominantes y frecuencias de alelos recesivos. Y recuerden que la selección natural y sexual aumenta la frecuencia de alelos favorecidos, produce adaptaciones. Entonces,